Buenas, comunidad teísta. Nuestro título de proyecto integrador fue Análisis y optimización del producto de churros y su elaboración en la panadería de la estación Los Molinos. Este trabajo fue desarrollado por Diego Alberto Jaime Forero y Juan Sebastián Quintero Acevedo. Nosotros somos estudiantes de Ingeniería Industrial. Este trabajo recibió el apoyo del docente Juan Camilo Gutiérrez, magíster en Ingeniería Industrial y docente de nuestra asignatura Control de Producción. Nuestro trabajo tiene 4 ítems en el sentido del contenido. Primero, hablaremos de unas generalidades del proyecto. Segundo, hablaremos del desarrollo y resultados en la forma de la metodología de la investigación que se tuvo con los diferentes métodos que se implementaron en el trabajo. Tercero, vamos a realizar unas conclusiones y unas recomendaciones que se obtuvieron del paso anterior. Y en el cuarto, unas referencias biográficas que nos ayudaron a mejorar y a estar más aperturados a los métodos que se implementaron durante el trabajo. Como primero, generalidades, tenemos nuestro planteamiento del problema y la pregunta del problema y están los objetivos, objetivo general y objetivo específico. Buenas, planteamiento del problema. Nosotros escogimos esta empresa que es una panadería que está ubicada en el barrio Molinos del municipio de Piedecuesta. Nosotros escogimos como el producto estrella de ellos que es los churros. Ellos presentaban dificultades en la hora de la producción de este producto por el tema de variabilidad en la calidad del churro como el peso, la textura, el color. ¿Esto en qué se o a qué se debía? Eso se debía a la falta de la estandarización en el mezclado y la fritura, en la ausencia de control en las temperaturas del aceite a la hora de realizar la fritura del producto, los tiempos de ciclo altos y en los cuellos de botella a la hora de la fritura y que no se tienen ni registros ni indicadores en a la hora de realizar la operación. En la pregunta es cómo optimizar el proceso de producción de churros en la panadería de la estación Molinos para reducir la variabilidad del producto, disminuir los tiempos de ciclo y mejorar el control operativo mediante herramientas Lean Six Sigma. Tenemos los objetivos, los cuales son el objetivo general y los objetivos específicos. Como objetivo general tenemos optimizar el proceso productivo del churro mediante el DMAIC, un aplicativo de monitoreo para mejorar la calidad, eficiencia y control. Tenemos los objetivos específicos que es caracterizar el proceso y medir el desempeño actual, identificar las causas raíz mediante Ichikawa y el AHP, implementar mejoras y estandarizar parámetros clave y crear un aplicativo para el seguimiento en tiempo real. Bueno, en el segundo ítem hablaremos del desarrollo y los resultados, en el cual se tuvieron 5 fases. Esa fase, bueno, la primera fase es la caracterización, la segunda el desarrollo de las fórmulas, tercero el experimento, como cuarto mejoramiento de procesos y quinto la propuesta que se les va a plantear a la empresa para la mejora del proceso. Esta metodología fue un tipo correlacional con enfoque cuantitativo y que se utilizó un método analítico como una técnica experimental. La primera fase, pues ya abriendo más al campo de caracterización del producto, del proceso del producto. En la fase 2 desarrollamos las fórmulas. El 3 en el experimento. La fase 4 el mejoramiento del proceso y en la quinta la propuesta de la mejora. Como primera fase, hablamos de la caracterización del proceso productivo. En esta tuvimos varias actividades a realizar, que fue primeramente la visita técnica y el levantamiento del flujo del proceso. Esto para cuantificar y medir cómo se estaba haciendo el proceso y ahí abrirnos más a determinar cuál es nuestro cuello botella.
también se levantó un registro fotográfico y pues la toma de tiempos reales del proceso y la construcción del BCM. Como hallazgos principales obtuvimos que el proceso manual tenía una alta viabilidad. El control del pico pues se definía también ya dependiendo de la experiencia de los dos operarios que tienen y que cuenta la panadería. Los equipos que sí son unos equipos industriales de panadería, pero no se realiza una buena calibración, y a esta calibración también se le hace falta los indicadores y los registros de calibración y los registros tanto también de producción. En la fase 2, como actividades principales, se obtuvo la medición de tiempo de ciclo, trabajo, cantidad de operarios y tiempo de producción. Esto también pues por etapas, desde que se recibe la materia prima hasta el alistamiento del churro en la vitrina. Ahí durante este proceso podemos ya identificar cuál es nuestro cuello de botella, y a raíz del cuello de botella pues se realizó un diagrama en Chicago y una priorización del AHP. En esta fase tuvimos unos hallazgos principales, que era la preparación del aceite y la fritura, un cuello de botella casi significativo. Teníamos un 61% del tiempo total que las actividades no agregaban ningún valor a este proceso, más que su producto estrella, pues la mayoría de este tiempo no agregaba valor ni siquiera al producto estrella, ni siquiera a otros productos secundarios. Como problema crítico, y nosotros escogimos gracias al planteamiento de la plantilla de causa y efecto, que los problemas críticos eran la mano de obra y el método. Y por último, el último hallazgo se presentó la variabilidad por falta de estandarización. ¿Por qué? Pues por lo que dijimos antes, que los operarios trabajan a su experiencia y a la manera. Fase 3 hicimos el experimento. Estos factores principales fueron los operarios, dos niveles, una máquina que es manual y automática, como se puede ver en la foto. Materiales también pudimos indagar que eran de dos tipos, de dos diferentes proveedores. En el diseño vimos un factorial complejo 2x2 y réplica para validez estadístico. En el experimento también variamos variables de respuesta, tipo calidad del churro, el general, el tipo de material influye en la variabilidad, dando como resultado a todo fase 1 y fase 2, y la diferencia significativa entre los operarios. Como cuarto, también entramos al mejoramiento del proceso. Tenía un registro de calidad, pues por eso que también el tema de la temperatura del aceite fue un factor clave para entrarlo en el mejoramiento del proceso. La calibración de la báscula de los equipos, la capacitación en la manipulación y buenas prácticas. El balanceo de las cargas también fue alguna parte importante, porque teníamos que el precalentamiento y en la fritura se llevaba mucho tiempo y no más daban como el control específico en la verificación, el control del peso después del producto terminado. Entonces llevaban bien esas cargas, entonces se trató del mejoramiento del proceso, que se balancee las cargas y la reducción de tiempo de espera y eliminación de reprocesos, como ya lo veníamos hablando anteriormente.
Y como cuarto, después de la fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, damos una propuesta de mejoras. También esta fue definida en grupo, articulada con el docente con anterioridad al dueño, para de pronto él viar la viabilidad, ya que es una microempresa, no tiene tanta viabilidad para realizar un mejoramiento que tenga un alto costo. Entonces, esto también se fue evaluando con el dueño de la empresa. La HP, de igual manera, como se obtuvo en los resultados, definió varias prioridades y en este caso fueron la mano de obra, donde tuvimos que capacitación y las prácticas correctas fueron de la más alta puntuación para entrar a mejorar ese tipo de aspectos. Y en el método, la estandarización y control del proceso de fritura del churro. Como propuesta final, nosotros le dirigimos al dueño de la panadería junto a Diego la creación de una que tenga un monitoreo operativo como cuando hablamos de app no es un aplicativo, pues una app que, que sea difícil de interactuar con el dueño, no, sino como que él esté totalmente enterado de cómo va su proceso evaluándose en tiempo real. En esto tenemos el registro de la temperatura, pues se contempló el registro de la temperatura, el control de tiempo de ciclos, una alerta automática por desviaciones y un seguimiento de indicadores, que es el consumo de aceite, defectos y producción de hora. Aquí está pues el énfasis de que se trató de hacer el dashboard con estos tres ítems para llevar también un KPI de estos indicadores. Y como último, muy importante, un plan de auditorías internas y continua mejora, tanto como del dueño, como los clientes, como de los operarios. Bueno, luego tenemos las conclusiones y las recomendaciones. Como conclusiones tenemos que el proceso productivo del churro presenta una alta variabilidad, especialmente en el peso, en la textura y en el color. Esto se basa básicamente por el proceso de fritura que se venía realizando en el producto. Sigue la falta de estandarización en el mezclado y la fritura, que es la principal causa de las inconsistencias. El análisis de Mike permitió identificar cuáles son los cuellos de botella en la etapa de fritura y los tiempos muertos significativos. En el Ichikawa y en el AHP se evidenciaron que la mano de obra y método son los factores más influyentes en la pérdida de la calidad del producto. Y el experimento factorial demostró que la máquina y el tipo de material generan cambios significativos en la calidad y en el tiempo del ciclo. Como recomendaciones tenemos implementar de forma permanente la estandarización del mezclado y la fritura. Para eso, como lo decía Sebastián, tener como el control mediante la app, que mediante el dueño y los operarios puedan tener todos los datos para así como unificar y estandarizar el proceso del mezclado y la fritura. También mantener un control estricto de la temperatura del aceite con límites definidos y registros continuos. Eso también, como lo comentaba Sebastián, también mediante esta continuar con programas de capacitación para los operarios en técnicas de manipulación y las buenas prácticas. Realizar calibración periódica de las básculas y los equipos críticos para la producción y utilizar la app de monitoreo como herramienta oficial del control operativo diario. Esto, tomar control de los tiempos de fritura, todo esto, la calibración de las medidas de los equipos, todo esto llevarlo y control en esta app y establecer un sistema de indicadores clave, KPIs del tiempo de ciclo, los defectos, el consumo de aceite y la producción hora. Por último, tenemos las referencias bibliográficas, no fueron muchas, fue esta referencia bibliográfica que nos ayudó a hacer el válvula string mapping, que esto se realizó para el BSM. Muchas gracias y pues, espero que pues le haya quedado todo claro en este proyecto.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.